Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de R. Ahora vamos a hablar de la prueba de homogeneidad de varianzas o prueba de homoscedasticidad. Hay ocasiones en las que nosotros queremos comparar dos o más muestras, particularmente si estas son independientes. Obviamente estas muestras son extraídas de poblaciones, entonces en última instancia estamos comparando las poblaciones o queremos compararlas. Y si queremos aplicar alguna prueba, por ejemplo la TD-Student para muestras independientes, estas pruebas pueden pedirnos que identifiquemos si las varianzas de nuestras poblaciones, de nuestras dos o más poblaciones, son homogéneas o no lo son, es decir, si son iguales o no. Entonces vamos a ver precisamente que con la prueba de homogeneidad de varianzas podemos corroborar esto. Este tipo de pruebas, porque son varias las que han sido creadas para este fin, siempre van a plantear como hipótesis nula que las varianzas de las K poblaciones de las que se extraen las muestras son homogéneas o iguales, y la hipótesis alternativa que plantearán es que las varianzas de las K poblaciones de las que se extraen las muestras no son homogéneas. En el caso de nuestro curso, las pruebas que vamos a utilizar son las siguientes. Si las poblaciones son normales, vamos a utilizar la prueba de Bartlett. Y por el contrario, si las poblaciones no son normales, es decir, si al menos una de las poblaciones que queremos comparar no son normales, vamos a utilizar la prueba de Levin. Adicionalmente, como ya hemos mencionado en los videos anteriores, para la toma de decisiones simplemente diremos que si el p-valor es menor que el nivel de significancia, entonces se rechazará la hipótesis nula. Caso contrario, si fuera mayor o igual, tendríamos que tomar la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Vamos a R para ver cómo podemos utilizar estas pruebas. Para llevar a cabo nuestra prueba de homogeneidad, vamos a utilizar las siguientes paqueterías. He colocado aquí con comentarios cada una de las funciones que utilizaremos y la paquetería a la que corresponde respectivamente. Entonces vamos a cargarlas: dplyr, nordtest, stats, car y read excel. Después vamos a cargar la base de datos en Excel que utilizamos en el video pasado de pruebas de normalidad. Si no recuerdan más o menos en qué consistía la base, pueden regresar al video y verla, porque como mencioné en el mismo, vamos a utilizarla en algunos videos más. Entonces vamos a pensar que queremos comparar dos poblaciones, las poblaciones de personas del turno matutino y del turno vespertino. En particular, compararlas a partir del estrés que tienen al final del semestre. Entonces, en primer lugar, voy a seleccionar de mi base de datos original a las personas del turno matutino. Ya sabemos que lo podemos hacer con este código. El nombre del data frame, en este caso base-de-datos. Escribimos porcentaje mayor que porcentaje y utilizamos la función filter. En este caso vamos a filtrar o vamos a seleccionar a todas aquellas filas que tengan en el turno matutino. Entonces ejecuto. De manera análoga vamos a hacer con vespertino. Y podemos observar que ya tenemos aquí nuestras bases de datos respectivamente, tanto de las personas del turno matutino como del turno vespertino. Entonces regresamos al código. Como tenemos, aquí se puede observar menos de 50 personas en cada muestra, tanto en la de matutino como en vespertino, deberíamos utilizar una prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de la población de la que se extrajo la muestra, que recordemos es el primer paso antes de saber qué prueba de homogeneidad utilizar. Entonces vamos a aplicar el Shapiro.test para el vector que contiene los datos del estrés al final del semestre, en particular aquí del data frame matutino. Entonces estamos entrando a este data frame y tomando las puntuaciones de estrés final. Vamos a ejecutarlo. Observamos un p-valor menor que 0.05, que es el nivel de significancia que definimos. Por lo tanto, debemos rechazar la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula de una prueba de normalidad afirma que la población de la que se extrajo la muestra se distribuye de forma normal. En este caso debemos de rechazarla en favor de la hipótesis alternativa, y entonces concluiríamos que esta muestra en particular no proviene de una población que se distribuye normalmente. Es decir, la población tiene una distribución diferente a la normal.
De manera análoga, ejecutemos una prueba de normalidad para la muestra de personas del turno vespertino y en particular con el vector estrés-final. Entonces vamos a ejecutar. Aquí observamos un p-valor de 0.56 que es mayor al nivel de significancia de 0.05 y por lo tanto tenemos que no rechazar la hipótesis nula, por lo cual asumiríamos que esta población o la población de la que se extrajo esta muestra sí se distribuye de forma normal. Sin embargo, como una de las poblaciones de las que se extrajo una de las muestras no es normal, deberíamos aplicar una prueba de Levin, que la función que utilizaremos es Levin test, que hay que recordar que podemos escribir un signo de interrogación que cierra y el nombre de la función y damos enter y entonces se abre la sección de ayuda. Aquí vemos los argumentos que puede incluir esta función. En particular nosotros solo usaremos los primeros dos. El primero es y, que es básicamente el vector que contiene pues toda la variable con la cual vamos a hacer la comparación. Aquí es estrés final. Démonos cuenta que estamos utilizando la base de datos original, base-de-datos, la columna estrés-final. Y entonces en el test de Levin vamos a pasar un segundo argumento separado de una coma, que se va a llamar group igual a. Y aquí le vamos a pasar también de la base de datos original el vector o la columna a partir de la cual vamos a dividir en grupos o en muestras. Como queremos comparar matutino contra vespertino, si vamos a nuestra base de datos, sabemos que esos valores están contenidos en el vector o en la columna turno. Entonces precisamente voy a decir que quiero esta columna para dividirlos. Lo que hará el programa es básicamente dividirme en dos grupos, en turno matutino y turno vespertino, y va a comparar a partir de esta variable. Vamos a ejecutar para ver qué es lo que sucede. Entonces tenemos aquí una prueba para la homogeneidad de varianzas de Levin. La está haciendo a partir de la mediana. Podríamos utilizar este otro argumento, tendría que ir separado de una coma, aquí, center igual a. Podríamos escribir por ejemplo min para que utilice como medida de tendencia central la media. Sin embargo, es sabido que en las pruebas de Levin la mediana da o es una prueba robusta, una prueba más adecuada, una medida más adecuada. Y ya está puesta por default en esta función, entonces no tenemos que especificarla y por eso no la habíamos colocado. Pero básicamente significa eso. Después nos da algunos datos, nos da los degrees of freedom, que son los grados de libertad. Aquí es muy sencillo, simplemente da unos que le llama entre grupos, básicamente el número de grupos o de muestras menos 1. Tenemos dos muestras menos 1, por eso aparece aquí el 1. Y estos grados de libertad que aparecen abajo son los conocidos como grados de libertad intragrupos y se calculan restando 1 al tamaño de cada muestra. Entonces tenemos una muestra de 36 que se observa aquí, menos 1 son 35 y una de 44 menos 1 son 43. 35 más 43 son estos 78. Después la prueba de Levin nos da un valor f, que no vamos a observar de momento, y finalmente nos da el p-valor. Este p-valor es el que nos interesa, y justamente como el p-valor es de 0.67, lo cual es mayor al nivel de significancia de 0.05, entonces no rechazamos la hipótesis nula, tenemos que asumir que es verdadera, y si recordamos, esta mencionaba que las poblaciones de las que hemos extraído estas muestras tienen varianzas homogéneas. Bueno, aquí finalmente aparece un mensaje de advertencia. Básicamente tiene que ver con que debimos haber convertido este vector, el vector turno, en un factor. Sin embargo, no lo hicimos y lo que nos está diciendo R es que lo convirtió en un factor. Pero entonces no es nada grave. Ahora vamos a hacer otro ejercicio rápidamente. Vamos a suponer que queremos comparar las muestras de psicología, biología y medicina respectivamente. Entonces, en primer lugar, creamos unas bases con los datos de cada una de estas licenciaturas y después vamos a aplicar nuestras pruebas de normalidad para saber
si se distribuyen de forma normal las poblaciones de las que se están extrayendo estas muestras. Entonces, para la muestra de psicología, con la variable estrés-final, vamos a hacer la prueba de normalidad. Tenemos un valor mayor que 0.05, por lo que debemos no rechazar la hipótesis nula. O sea que la población de la que se extrajo esta muestra sí es normal. Veamos qué pasa con la siguiente. También es una puntuación mayor que 0.05, así que la población de biología también sigue una distribución normal. Y finalmente, con la de medicina también obtenemos un p-valor mayor que 0.05, por lo cual nuestras tres muestras han sido extraídas de poblaciones respectivamente que se distribuyen de forma normal. Tenemos entonces tres poblaciones que se distribuyen normalmente, por lo cual podemos utilizar la prueba de Bartlett. Esta prueba de Bartlett, la función que usaremos en R es la de bartlett.test, esta de aquí, y básicamente lo que vamos a escribir aquí adentro es equivalente a lo que hemos escrito en la prueba de Levin. De hecho, ya saben que pueden escribir entonces bartlett.test para ver la información, y entonces aquí nos da los argumentos. En este caso no se llaman Y y group, se llaman X y G. Entonces podríamos escribir X igual a y de este lado G igual a, o simplemente dejarlo como yo lo tenía. Cualquiera de las dos maneras es válida. Entonces aquí colocamos la variable que estamos midiendo, que es el estrés-final de la base de datos original, y la variable, el vector o el factor a partir del cual vamos a dividir en grupos, que en este caso es licenciatura. Entonces, como queremos comparar las tres poblaciones de las licenciaturas que son las que tenemos en la base de datos, recordemos que tenemos solo tres licenciaturas, biología, psicología y medicina, vamos a colocarlo de esta manera. Ejecutamos el código y nos da un p-valor. Adicionalmente nos da otros datos, nos da una puntuación K cuadrada, básicamente, que es 5.03 en este caso. Ya sabemos que no vamos a considerar de momento estas puntuaciones para el análisis. Después nos dice que tenemos 2 grados de libertad. Estos grados de libertad son entre grupos. Como tenemos 3 muestras, 3 menos 1, esa sería la manera de calcularlo y por eso aparece 2. Y después tenemos el p-valor que es de 0.08. Como hemos obtenido un p-valor de 0.08, el cual es mayor que nuestro nivel de significancia de 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y de momento, al menos con la evidencia que tenemos, debemos aceptar que las varianzas de estas tres poblaciones son homogéneas. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.